Muy bien, iniciemos. Nosotros, los arquitectos, trabajamos en un triedro, gracias a Gaspar Monge, que hace más de 200 años, él ha descubierto esta forma de proyectar, de representar los proyectos, especialmente para la industria, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, lo que hemos hecho, más bien dicho, lo que he hecho, es representar una habitación, ya, cuyo piso es un tanto café y tiene un muro amarillo y tiene el otro muro azul. Y lo he incorporado dentro del triedro en una perspectiva isométrica. Bueno, posteriormente, en las prácticas 4, a partir de la 4, vamos a usar la perspectiva isométrica para que ustedes se vayan ubicando de mejor forma también en lo que respecta a la representación de los objetos, ya que la perspectiva isométrica nos acerca un poco más a la realidad. Podemos ver el objeto casi tal como es. Bien, entonces ahora el objetivo es enseñarles los tipos de rectas, cosa de que esos tipos de recta estén bien establecidos en su memoria y no tengan problemas posteriores, ¿no? Empecemos entonces. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto D. Si unimos el punto A con el D, conseguimos una recta, ya que una recta es la unión de dos puntos. Esa recta tiene una posición y podemos describirla de la siguiente forma. Esa recta es perpendicular al plano de perfil, ¿ya? Porque podemos colocar acá una escuadra y nos confirmaría esa perpendicularidad. O también podemos decir es paralela al plano frontal, porque aquí se fijan la línea de tierra por detrás es paralela a esa recta AD. Bien, lo importante es que ustedes entiendan de que esta es la primera recta que van a aprender y se llama horizontal. Y su apellido sería perpendicular al plano de perfil. Yo me quedo con esa, que es mucho más fácil, ¿no? La segunda recta que vamos a aprender es la siguiente, es la DC. La DC, que es este punto, la DC, unimos y tenemos también una recta, pero que también es horizontal, ¿no? ¿Por qué se dice que son horizontales? Porque las cotas tienen que ser iguales respecto al plano horizontal. Aquí vemos que el punto D es 0 cota y el punto C también es 0 cota. Al ser 0 cota, entonces por eso decimos que es una recta horizontal, porque es paralela al plano horizontal. No se olviden, tenemos el plano horizontal, el plano frontal y el plano de perfil. Y las horizontales tienen que ser paralelas al plano horizontal. Revisamos la AD, la cota de D y la cota de A son 0, por tanto es paralelo al plano horizontal y por tanto se llama recta horizontal, solo que hay una diferencia entre la recta AD y la recta DC, de que una es perpendicular al de perfil y la otra es perpendicular al frontal. Bien, ya tenemos dos rectas aprendidas. Vayamos con la tercera recta que vamos a aprender ahora. La tercera recta que vamos a aprender es uniendo el punto A con el punto C. Si unimos esos dos, podemos decir que también es una paralela al plano horizontal, ¿ya? Pero hay una diferencia con estas otras. Esta es perpendicular al frontal, esta otra es perpendicular al de perfil y esta no es perpendicular a ninguno de los dos planos. Es simplemente recta paralela al plano horizontal. Por tanto, se llama recta horizontal. Hemos aprendido entonces tres rectas horizontales. Una que es la verde, la AC, la otra que está con color magenta, que podemos ponerle otro colorcito si quisiéramos. Por ejemplo, le pondremos un color celeste. Y la otra sería el magenta, ¿no? La diferencia, como ya les decía, el magenta es perpendicular al de perfil, el celeste es perpendicular al frontal y el verde no es perpendicular ni al frontal ni al de perfil. Esos tres tipos de rectas horizontales tenemos. Ahora,
veamos otro tipo de rectas. Por ejemplo, hablaremos de la recta, aquí vamos a hablar de otra rectita, podemos ponerle color amarillo, de la recta EA. Fíjense, esa recta EA está en el plano azul, en el muro azul, ¿no? Y ¿será que es paralela al plano frontal? ¿Cómo saber que es paralela al plano frontal? Es fácil, mediante sus alejamientos. Del punto E, por ejemplo, tenemos un alejamiento equivalente al grosor de muro hasta el plano frontal. Y del punto A tenemos un alejamiento equivalente al grosor de muro del punto A hasta el plano frontal. Por tanto, tienen el mismo alejamiento. Y al tener el mismo alejamiento, hace que esta recta amarilla sea ¿no?, paralela al plano frontal. Por tanto, ¿qué se llama esta recta amarilla? Se llama recta frontal. Así de fáciles. Muy bien, vayamos con otro tipo de recta, que esta vez le vamos a colocar color rojito. Y vamos a unir el punto E con el punto C. Fíjense, esta recta es paralela, esta recta roja es paralela al plano de perfil. Pero ¿cómo, arquitectos, sabemos que es paralela al plano de perfil? Fácil. Nos vamos al punto E y vemos que la distancia llamada profundidad desde el punto E hasta el plano de perfil es el grosor de muro. Y el punto C revisamos y vemos que la profundidad es equivalente también al grosor de muro. Por tanto, como las dos profundidades, tanto del punto C como del punto E, son iguales, podemos estar seguros de que la recta roja EC es paralela al plano de perfil. Bien, ¿cuántas rectas ya hemos aprendido? Fíjense, aquí 3 horizontales, 1, 2, 3. Y hemos aprendido una frontal, paralela al plano frontal, y la otra de perfil, paralela al plano de perfil. Otra recta sencilla y fácil de aprender que todo el mundo sabe son las rectas verticales. Y fíjense aquí, el punto C con el punto G tenemos marcado una recta. Esa recta es vertical. ¿Qué características tiene? Que esa recta vertical, por ejemplo, las características espaciales, podemos hablar, es perpendicular al plano horizontal, es paralela al plano de perfil, porque su profundidad es 0 y aquí también es 0, por tanto es paralela al plano de perfil. Y es paralela también al plano frontal, porque la distancia entre el punto C y el punto D es de 5 metros. Y del punto G al plano frontal también es 5 metros, por tanto es paralela al frontal, ¿no? Esas son las características espaciales. Ahora estamos hablando más de características espaciales, pero hay otras rectas verticales también. En la puerta podemos ver que tiene el muro, bueno, no estamos viendo la puerta, pero estamos viendo el vacío, y tiene 4 rectas verticales, así como la ventana también tiene 1, 2, 3, 4 rectas verticales. Y podemos ver que la puerta en su dintel tiene rectas horizontales, 2, que son perpendiculares al plano frontal. Y la ventana tiene 1, 2, las de abajo, 3, 4 rectas horizontales perpendiculares al plano de perfil. Pues bien, ya hemos aprendido cuántas rectas. No nos olvidemos, 3 horizontales, una frontal, una de perfil y una vertical. Obviamente se pueden repetir, como les decía, hay varias verticales, pero estamos aprendiendo de una en una. Bien, nos falta una, que es la más complicada y la más difícil y a la vez la más fácil. Vamos a poner un otro colorcito, no sé qué color ahora. Pongámosle, ya tenemos magenta, tenemos celeste, tenemos también celeste, rojo también, café. Vamos a tener que colocarle un cafecito, un guindo, un café, creo. Muy bien, a ver cómo se ve. Vamos a unir el punto H
con el punto C, ¿no? Y se nota, aquí está, la recta. Esa recta vamos a revisar si es paralela, por ejemplo, al plano de perfil. Vemos el punto C, parece que no se nota tanto parece que necesitamos, no sé si ahí se nota mejor. Creo que sí. Es una recta, la recta blanca, ¿ya? La HC. Vamos a verificar si es paralela a alguno de los planos. El punto C vemos que la profundidad es el grosor del muro y el punto H, en cambio, la profundidad son 5 metros, porque 5 metros tiene el muro azul. Por tanto, no es paralela al plano de perfil. Ahora veamos respecto al plano frontal. Del punto H es el alejamiento de un grosor de muro. Y el punto C es todo el muro amarillo, que es 5 metros. Por tanto, podemos decir que no es paralelo al frontal. Veamos respecto al horizontal. El punto C tiene cota 0 y el punto H tiene cota de 3 metros, lo que quiere decir que no es paralelo al plano horizontal. Por tanto, esta recta tiene esa característica, se llama oblicua o se llama recta cualquiera, y la característica es que no tiene ninguna relación de perpendicularidad o de paralelismo con los planos de proyección. ¿Cuáles son los planos de proyección? Aquí está el plano frontal, el plano de perfil y el plano horizontal. ¿Cuántas rectas hemos aprendido? 7. Una horizontal perpendicular al de perfil, la otra horizontal perpendicular al frontal, la otra que no es perpendicular ni paralela ni ninguno de los planos excepto a la horizontal, serían 3. Esta sería la frontal, 4, la de perfil, 5, la vertical sería 6 y la recta cualquiera sería 7. Muy bien, con eso habríamos terminado lo que es las rectas. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Arquitecto, en la última recta del punto H al punto C, una explicación más no sé si podría ser. Ya. Esta recta va, digamos, del muro, de la esquina del muro azul, al piso y pegado a la base del muro amarillo. Por tanto, podemos decir que no es paralela al horizontal. ¿Por qué? Porque el punto C tiene cota 0, el punto H tiene cota 3 metros, ¿ya? Porque la altura de este dibujo, no lo he puesto acá, pero tiene 3 metros, ¿no? Por más de que tenga 2 metros, igual, es diferente esta cota a esta cota, por tanto, no es paralelo al horizontal. Y al no ser paralelo al horizontal, no es una recta horizontal, porque todas las rectas horizontales como esta otra y esta otra son paralelas al plano horizontal porque tienen la misma cota, ¿no es cierto? Muy bien, veamos respecto al plano de perfil. La profundidad es un grosor del muro del punto C y la profundidad de H es todo el muro azul. Por tanto, no es paralelo al plano de perfil. Lo mismo ocurre con el plano frontal. Del punto H es un grosor de muro el alejamiento. Y el alejamiento del punto C es todo el muro amarillo. Por tanto, tampoco es paralelo al plano frontal. Y eso hace que no sea perpendicular a ninguno de los planos también, ¿no? A esta recta se le llama recta cualquiera o recta oblicua. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, como no hay pregunta alguna, entonces vamos a relacionar un poquito ya con lo que sería el 2D. Hemos visto el 3D. Es una perspectiva isométrica. Ahora veamos qué sucede en el 2D, que después vamos a ir explicando también, pero ya saben ustedes manejar. Fíjense, el punto el punto A y el punto C unimos y tenemos la recta AC. Aquí está el punto A y el punto C. No se olviden, grosor de muro, aquí está grosor de muro de alejamiento y ahí está el punto A. Aquí fíjense, grosor de muro, ¿ya? Y aquí está grosor de muro. O si quieren, pueden ingresar con los datos, pero estos datos, bueno, habría que ir
construyendo esos datos. Por ejemplo, el punto A de profundidad tiene 2, 4, 5. Entonces le ponemos 5. De alejamiento tiene 0,50. De alejamiento 0,5. Y de cota, fíjense la cota, aquí está 0. Y de esa forma se va construyendo los datos. Si hacemos primero el gráfico y luego los datos, podemos hacer primero los datos y luego los gráficos, no hay problema, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que aquí es una sola representación lo que está en el espacio, pero aquí se hace 3 representaciones: la proyección horizontal, la proyección frontal y la proyección de perfil. Estamos hablando de la misma recta verde, de la recta horizontal. Estamos hablando de esa recta, ¿no? Muchas veces no se trabaja con colores y se trabaja simplemente con gráficos. Entonces, aquí pueden ver ustedes la recta en isométrico, ¿no? Y también respeta el alejamiento, la profundidad, los alejamientos, etcétera, y se grafica el objeto en el espacio, tal como vimos en el isométrico de la primera explicación. Bien, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta más, la salvamos. Caso contrario, si no hay preguntas, entonces podemos estudiar aquí, por ejemplo, que el 1, 4, por ejemplo, ¿qué tipo de recta es? Es una recta horizontal, porque fíjense, la cota hasta el piso es igual del 1 y del 4. Del 1 es igual que del 4. ¿Cuánto es esa cota? Aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 había sido la cota. Las dos cotas son las mismas, ¿no? Entonces, esta es una recta horizontal perpendicular al frontal. La 4, 3, una recta horizontal perpendicular al de perfil. La 4, 8 es una recta vertical, ¿no? Que es perpendicular, obviamente, al plano horizontal. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto, lo que hemos avanzado? Que en realidad estamos repasando lo del anterior video, solo que quería hacerles un poquito más claro y solamente hablar de lo que significa las rectas.